La señal de la mañana está al aire. Y mire, justamente, hablemos de lo de España, hablemos del tema de España. Nos acompaña hasta ahora el doctor Jerónimo Ríos, es profesor de Relaciones Internacionales de la EAN y ha analizado muy profundamente, en detalle, lo que está pasando. Y un poco aplicando de sí, pero no, se ganó, pero no fue suficiente. Parece que la independencia en Cataluña, profesor Ríos, no es muy clara hasta el momento. Buenos días. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Sí, Un placer estar con vosotros aquí por la mañana. ¿Cómo estáis? Perfecto. Bueno, profesor Ríos, ¿qué nacionalidad es? Español, pero ya colombianizado ya. ¿De qué parte de España es usted, profesor? De Madrid, de la capital. Bueno, ¿y ustedes cómo ven los madrileños lo que pasó ayer en Cataluña? Bueno, lo que pasó ayer en Cataluña no es más que una evidencia más de lo que viene pasando en España prácticamente desde hace 80 o 90 años. Es decir, lo que está pasando en la actualidad no es muy diferente a lo que pasaba cuando en 1932 se aprobaba el Estatuto de Cataluña, que básicamente lo que buscaba era resolver unas reivindicaciones que con base en el nacionalismo catalán se venían produciendo y venían confrontando con el sentido de nacionalidad propiamente española, si se puede decir así, ¿no? Con el último gobierno del Partido Popular ha habido mucha tensión, ha habido pues una relación bastante más distante, bastante más compleja, que yo creo que ha alimentado y ha agitado sobremanera los aires nacionalistas en Cataluña. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña realmente en este momento para que la gente del mundo entienda por qué Cataluña se quiere independizar? Porque hay unos que sí y otros que no. Bueno, el problema en Cataluña es que España en general es una nación política que tiene tres nacionalidades culturales, ¿no? Si pudiésemos decir así: Galicia, País Vasco y Cataluña. En el caso de País Vasco y Cataluña, quizá ese acervo nacionalista es mucho mayor, habida cuenta de que reivindican pues un pasado particular, una lengua mucho más fuerte, ¿no?, en términos culturales, en términos idiomáticos, y eso para ellos es razón suficiente para exigir un trato diferencial con el resto de regiones de España, ¿no? ¿Qué sucede? Que tradicionalmente el sistema de descentralización en España pues no ha terminado por profundizar en ese tipo de particularidades idiomáticas, culturales, históricas, que Cataluña y País Vasco pues vienen reivindicando desde hace 30 o 40 años, y ese tipo de cuestiones lo que hacen finalmente es poner en el disparadero a un modelo de organización territorial, que es el actual de España, que hasta el momento pues es insatisfactorio, ¿no? Es insatisfactorio para Cataluña, y eso aviva los aires del nacionalismo, ¿no? Aviva las ansias de independizarse, que no obstante pues han sido minoría en los resultados de ayer, pero que evidencian una fractura que de un modo u otro necesita resolverse. Sí, que necesita resolverse, pero no sé si serán suficientes los 18 meses que le resta a la mayoría en el Parlamento para resolverlo, para hacerle la reforma constitucional, para tener el apoyo del sistema financiero. ¿Se podrá hacer esa separación? Esa separación yo no la veo posible en los términos en los cuales está actualmente, ¿no? El gobierno lo que invoca es un cumplimiento de la legalidad, pero claro, la legalidad finalmente acaba siendo lo que Jefferson llamaba la tiranía de las masas, ¿no? Y los nacionalismos ameritan una forma de resolver ese tipo de complejidades de manera distinta. Además, la democracia se construye con legitimidad, es decir, si Cataluña reivindica la necesidad de un trato distinto, ese trato distinto necesita una transformación legislativa. ¿Qué sucede básicamente? Que las posiciones actuales no resuelven bajo ningún panorama esa compleja tesitura. Por un lado está el Partido Popular y Ciudadanos, que son pues ya la más conservadora del gobierno, que niegan el problema y por tanto niegan la solución. No es necesaria la solución porque no existe problema con Cataluña. Evidentemente ese tipo de posicionamiento no resuelve nada. Tampoco lo resuelve el independentismo, porque independizarse de España, en primer lugar, debilita a España como país, le está quitando el 20% del PIB, le está quitando el 18% de la población, es decir, le debilita sobremanera, pero también debilita a Cataluña, que quedaría fuera de la Unión Europea. De tal manera que la tensión acaba siendo un poco irracional, porque ninguna de las posiciones de ruptura, de continuidad, son mutuamente satisfactorias. Doctor Ríos, pero hay una discusión catalana con respecto a la parte económica, justamente a ese PIB que usted mencionaba del 20%, que es una de las razones más fuertes tal vez por la que los catalanes del común, los catalanes de a pie, sienten que se deben independizar. Sí, pero esa es
Eso es una narrativa, es un relato. Tú para construir un discurso independentista necesitas un relato que te permite justificar esa separación. Cataluña es gracias, o es lo que es en la actualidad, en buena medida también gracias al sistema español, ¿no? Es decir, pero tú para justificar esa independencia necesitas pues crear un panorama de economía, de solvencia, de progreso, que en principio puede ser así, pero que no se puede desconectar, en primer lugar, del Estado español, y en segundo lugar no se puede hacer desatendiendo las dinámicas de la integración europea. Está clarísimo que Cataluña tendría serias dificultades para hacer parte del proceso de integración. ¿Y eso qué supondría? Supondría poner fin al sistema de libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, supondría poner fin a la extensión arancelaria, supondría instaurar contingentes, supondría exigir un gasto en defensa, un gasto en representación exterior, que Cataluña presupuestariamente con el PIB que tiene no podría asumir. Sí, ¿cómo queda el gobierno español también luego de estas elecciones? Porque al parecer Mariano Rajoy está muy tranquilo por la falta de votos independentistas. Y le complemento, en 3 meses hay elecciones también para elegir presidente de gobierno. Sí, señor. Exacto. Es complejo. Mariano Rajoy, básicamente, lo que siempre ha hecho ha sido, pues, minimizar la problemática catalana, ¿no? Y minimizar la problemática yo creo que no la resuelve, sino que la agita más. Yo no veo mucha diferencia, como usted pues me plantea, no veo mucha diferencia entre Rajoy y más. ¿Por qué? Porque la estructura política acaba siendo la misma, acaban siendo gobiernos conservadores, gobiernos que han empobrecido a su sociedad, gobiernos que han gestionado mal la crisis y por tanto la única diferencia se entiende en clave nacional. Evidentemente las elecciones nacionales van a marcar el punto de resolución, pero ese punto de resolución queda en incertidumbre en base a cómo se va a mover ahora Cataluña. Cataluña va a esperar a que lleguen los 3 meses, se decida el presidente y a partir de ahí movilizar todo el proceso de independencia o de nueva negociación, o va a empezar desde ya. Esas dudas yo creo que van a determinar mucho cómo va a afectar a la campaña y cuál va a ser la relación entre el gobierno central y gobierno catalán. Doctor Ríos, hay algo que a los inmigrantes les preocupa mucho porque ahora hay muchos que ya pueden votar, que para estas elecciones les dieron la posibilidad de votar, pero todavía no entienden yo para qué voto sí y para qué voto no. ¿A mí en qué me afecta? ¿Cómo me sirve o no me sirve que Cataluña sea o no sea independiente? Bueno, el hecho de que Cataluña sea independiente supondría que Cataluña se configuraría, en esos términos hipotéticos, ¿no?, como un Estado soberano. Ese Estado soberano implica nuevos derechos en cuanto a nacionalidad, implica nuevos derechos en cuanto a la configuración y su inserción dentro del sistema internacional y nuevas relaciones económicas, políticas, diplomáticas y militares dentro de la configuración tanto europea como dentro del sistema internacional. Un inmigrante que esté en Cataluña pues tiene 2 opciones. En virtud de cómo se resolviese esta compleja tesitura. Pero si Cataluña fuese un Estado independiente y por tanto España, pues en ese caso quedase por fuera de cualquier tipo de amparo o de protección, pues por ejemplo los criterios de nacionalidad o de libre circulación o de movilidad por Europa o en cuanto a inversiones cambiaría sustancialmente, porque en Cataluña se aplicarían restricciones a nivel de libre circulación, se aplicarían restricciones a nivel de aranceles en cuanto a inversiones empresariales, se aplicarían nuevos componentes de legislación diferentes a los de España. En tanto y en cuanto Cataluña, en ese hipotético escenario que yo dudo mucho que se produzca, pues sería un Estado soberano. Y como Estado soberano cambiaría las normas de juego. Pues yo creo que ha quedado muy claro, profesor. Muchas gracias por ayudarnos a entender desde su óptica lo que está pasando en España. Es un tema un poquito álgido, difícil, complicado, muy técnico, pero bueno. Yo creo que lo he dificultado más todavía porque es un tema muy complejo, pero bueno, espero que haya servido. Mire lo que ha dicho Aznar, ha dicho que ve al PP, que es su partido, en el peor escenario posible después de estas elecciones. ¿Cómo le parece? Pues es complicado, pero es que finalmente la única respuesta que podía haber resuelto ese tipo de debate hubiese sido federalizar España. Sí. Es decir, lo que está pasando en España pasa en Italia, pasa en Bélgica, pasa en Alemania. Es decir, los nacionalismos periféricos que se decían son una constante propiamente europea, ¿no?, por cómo se constituye el sistema de estados desde el siglo XVI. ¿Qué sucede? Que en la mayoría de los casos la forma en la cual mejor se resuelve este tipo de tensiones es el federalismo. Es decir, tú transfieres competencias, transfieres responsabilidades, transfieres incluso autonomía financiera y presupuestaria que hace que tú seas soberano sobre ciertas competencias. Cuando tú articulas más o menos ese tipo de engranaje, los nacionalismos tienden a reducir, a mitigar su ensalzamiento y su fortaleza discursiva, ¿no? Pero si te mantienes y tratas lo que es diferente en términos igualitarios, que es lo que ha pasado en España, finalmente Cataluña y País Vasco, pues en el fondo no han tenido un tratamiento muy diferente a la Andalucía o Extremadura. Cuando tú tratas de manera
de manera igual. Lo que es diferente, acabas generando ese tipo de tensiones que solo se resuelven con fórmulas netamente federales. El Partido Popular no es federal, es decir, es un partido mucho más centralista y, por tanto, yo creo que está en una peor condición de poder gestionar un panorama como este. Sí, y por ejemplo, ya para terminar, que es muy apasionante esto, el Partido Ciudadanos, mire, que es un partido independiente y alcanzó 25 escaños, una verdadera revelación con la señora Rivas. Sí, Ciudadanos y Podemos, pues yo creo que son los convidados a este nuevo panorama que se presenta multipartidista, en el cual pues van a ganar una importancia relevante. Sí. También es cierto que Ciudadanos surge en Cataluña, lleva 10 años haciendo política en Cataluña y por tanto no es tan nuevo. Sí. Es más nuevo a nivel nacional que a nivel catalán. De hecho, Ciudadanos inicialmente se llamaba Ciudadans en catalán, es decir, tenía una impronta fuertemente catalanista. ¿Qué sucede? Que Ciudadanos yo creo que ha capitalizado mucho pues el voto conservador, el voto del Partido Popular y también el voto de ese nacionalismo español que entiende que, pues bueno, que quizás sea mejor continuar como hemos seguido hasta ahora que cambiar las relaciones de poder a nivel territorial. Juntos mejor, decían en España. En las elecciones presidenciales yo creo que Ciudadanos va a tener mucho menos tirón. Yo creo que estará en un 10, 11, 12%, no creo que asuma mucho más, pero sí que es cierto que en Cataluña, pues bueno, se evidencia una tesitura creciente de ese partido. Y se ha desinflado un poco el globo de Podemos con Pablo Iglesias. Sí, lo que pasa es que Podemos jugaba a la base más compleja, ¿no? Sí. Ten en cuenta que en una tesitura de ruptura, continuidad, las fórmulas intermedias pierden fuerza. Cuando hay un nacionalismo separatista y hay una política del gobierno que es continuista, pues las fórmulas intermedias son siempre mutuamente insatisfactorias, ¿no? Entonces a Podemos le tocaba, yo creo que la parte más compleja, al igual que el Partido Socialista Catalán, que optaron por vías intermedias, que yo creo que en la situación actual de distancia y de pues tensión no son las que más fervor pueden generar en las masas ciudadanas. Profesor Ríos, muchas gracias por atender este llamado de la Radio Nacional de Colombia, hacer su análisis sobre la noticia del mundo hoy. Muchas gracias, muy amable. Un placer, muchas gracias. Profesor Jerónimo Ríos, profesor de Relaciones Internacionales, pasado aquí por la Radio Nacional de Colombia. Alejandra, este partido de Pablo Iglesias surgió de los indignados, el movimiento de los indignados en España, de la gente que estaba... El 15 de marzo, que se empezaron a acampar una gran cantidad de personas que estaban indignados y así salía un cartel muy grande que en todos los idiomas que se hablan, en todas las lenguas que se hablan en España se decía. Sí. Pues de ahí empezó todo, empezó a parquearse la gente un 15 de marzo y de ahí en adelante eso fue casi un año. Y recuerde que de ahí también salió otro movimiento que en Washington hizo lo mismo y así sucesivamente. Claro. Pues de ahí salió un partido muy importante de un señor que tiene el pelo largo que la gente decía, pero ¿de dónde salió? Pues ahí estaba el Podemos, que en este momento en realidad que han podido mucho porque la fuerza que han logrado es muy grande. Yo creo que estas elecciones no le fue tan bien a Alejandra y Pablo Iglesias va a tener que replantear un poco su discurso, porque, bueno, tenía mucho apoyo por el tema de Tsipras en Grecia, que jugaban un poco a eso, al centro izquierda, la indignación por el mal manejo que habían hecho los partidos tradicionales de la política, pero ¿sabe qué no le ayudó mucho a Iglesias? Ese supuesto apoyo que recibió de Venezuela. Eso fue una cosa que lo dejó en entredicho y la gente le dio mucha desconfianza. Pero bueno, yo creo que lo más importante en este momento de entender afuera en el mundo de lo que está pasando en Cataluña es que, como dice el profesor Ríos, es muy difícil que se dé esta situación de independencia en Cataluña. Son muchas cosas que vienen alrededor de eso y que si Cataluña se independiza perdería muchas cosas. Eso es como lo más importante de conocer en este momento. ¿Qué va a pasar después? Lo veremos en 18 meses. Muy bien, muchas gracias Alejandra por su completo análisis y la información que nos trae de este tema tan importante. Los catalanes no tienen todavía entonces clara su separación de España. 15 minutos y serán las 10 en la Radio Nacional de Colombia.